Bienvenidos a un nuevo episodio de Unity Podcast. Como ya saben, estamos conversando en estos episodios de distintas temáticas relacionadas con el ámbito de la psicología, de la educación, inclusive de recursos humanos. Así que el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es parte de nuestro equipo y que ha sido relatora por muchos años de lo que fue Instituto EOS y hoy día Unity Psychometrics, que tiene una amplia trayectoria, ¿no es cierto? Y que precisamente tú nos podrías contar un poquito más para que la gente te conozca, así que estamos con Alejandra Santos. Bueno, sí, mi nombre es Alejandra Santos, yo soy educadora diferencial, trabajo en Unity Psychometrics hace muchos años, partí trabajando en Instituto EOS como relatora y hoy día soy la coordinadora de formación en el área de educación. Súper. Alejandra, hoy día queremos hablar contigo un tema que es súper relevante, en especial a partir del surgimiento, ¿no es cierto?, de la ley TEA, ¿no es cierto?, de la ley de autismo, que igual ha traído un antes y después, a pesar de que el autismo es una condición, y bueno, ahí vamos a hablar un poquito de la nomenclatura, ¿no es cierto?, correcta, pero es algo que ha existido siempre. Sin embargo, hoy día, con la existencia de la ley, los colegios, las instituciones en general, el mundo social, ¿no es cierto?, se ve más implicado, hay una mayor necesidad de conocimiento, más relevancia hay una mayor relevancia. Sí. ¿Ya? Entonces, para partir, cuéntanos qué es lo que tú has podido abordar a partir incluso de las capacitaciones que tú haces o que conectas con otros profesionales de lo que es el autismo. Porque hay mucha gente que quizás no lo conoce, no necesariamente está vinculada con una persona autista o al mundo de la educación, entonces hay gente que quiere saber más de esto. Bueno, hoy día, a partir de la ley que se promulgó el año pasado, en marzo, han sido muchas las capacitaciones que hemos hecho en relación a la temática del autismo y lo primero que debemos conversar siempre es ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta dos grandes áreas. Por un lado afecta las personas con autismo tienen deficiencias persistentes en la interacción y la comunicación social. Y por otro lado son dificultades que tienen que ver con patrones restrictivos o restringidos de comportamientos, de intereses, de actitudes. Ahora, una persona no por tener estas dos características va a ser autista, sino que además se deben dar dos condiciones para que esto sea catalogado como trastorno del espectro autista. Que parta desde el inicio del desarrollo, si bien puede haber un diagnóstico más tardío, esa persona o esa mamá se acuerda que el niño ya a los 3 años presentaba algunas de estas conductas y que además estos síntomas o estas deficiencias le causen un deterioro significativo en lo social, en lo laboral, en lo educacional, etc. Pero también hay que tener súper claro en el diagnóstico de trastorno del espectro autista que estas deficiencias en la interacción y comunicación social y estos patrones restrictivos, restringidos, se pueden dar desde algo muy leve hasta algo muy significativo. Por eso es que hablamos hoy día de trastornos del espectro autista, porque, como dijo alguien por ahí, hay tantos autismos como personas autistas hay. Correcto, súper. Ahí hoy día, a partir de esta ley TEA, ¿no es cierto? También ha salido mucho como el mundo de las personas, de la comunidad autista o personas que están dentro como del espectro, como tú mencionaste, que piden que no se hable de TEA, que se hable de SEA, condición del espectro autista. ¿Cuál es como la mirada o cuál es la manera correcta en la que yo me tengo que referir como profesional, como familia, etcétera? ¿Por dónde va el camino y cuál es la diferencia? Yo creo que no hay una forma correcta, depende desde el paradigma o el lugar donde tú te posicionas a hablar. Desde lo legal, desde lo médico, hablamos de trastorno del espectro autista, porque así se define en el DSM-5. Y en la ley se habla de trastorno del espectro autista porque hace referencia al DSM-5. Sin embargo, si hablamos dentro de la comunidad de personas autistas, ellos prefieren llamarse persona autista o que presenta la condición del espectro autista porque el concepto trastorno se relaciona a una enfermedad, a algo que no está bien, a algo que presenta una dificultad. Excelente. Entonces también ahí la invitación es entendernos entre todos, estamos aprendiendo también. Y yo creo que también hay que preguntarle a la persona, ¿cómo quieres que me refiera a ti? ¿O cómo quieres tú que se refiera al autismo? Correcto, súper importante. Porque la idea es que cada uno se sienta cómodo. Y una vez una persona dijo,
a una persona zurda no se le dice persona con zurdería, se le dice persona zurda. Entonces también a mí dime autista, porque soy autista y porque me define también. Claro, lo que pasa es que antiguamente a lo mejor eso era como con una connotación negativa, ¿no es cierto? Hoy día eso también ha ido... Que eso es algo súper importante. Yo siempre cuando hacemos cursos de capacitación, yo digo hay que desdramatizar el autismo. No es algo negativo, no es algo terrible. Una persona con autista puede ser tremendamente feliz y a veces las penas son de la familia, de los papás, que no sabe qué va a pasar. Sin decirte más, el otro día una mamá de un niño me dijo, tengo tanta pena porque él está solo en el patio, todos los recreos está solo en el patio. Y yo le digo, pero él es el que siente la pena o tú. Porque él está feliz, él está tranquilo en el recreo, en el patio, porque a lo mejor quiere evadir tanto ruido, tanto caos. Entonces también hay que desdramatizar un poco el tema del autismo. Exacto. Alejandra, y hablemos un poquito como del camino al diagnóstico. Tú hablaste de algunas señales tempranas que tienen que afectar desde el desarrollo, ¿cierto? Desde que son muy pequeñitos. ¿Cómo es este camino, este proceso al diagnóstico? Bueno, generalmente el camino es un camino muy largo. Las familias llegan a un diagnóstico certero alrededor de los 5 o 6 años, siendo eso temprano, digamos, porque las primeras señales pueden empezar al año y medio, o incluso antes, que son bebés que prefieren estar en la cuna que en brazos, son bebés que a lo mejor no dirigen la mirada conjunta con un adulto, son bebés que no responden al nombre, etcétera. Pero generalmente el camino es largo porque pasan por un pediatra, luego pasan a veces por un otorrino porque creen que la persona no escucha bien, y a veces también en el caso de las mujeres pasan por otros diagnósticos, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, antes de llegar al diagnóstico de autismo. Entonces es un camino muy largo y que a veces es difícil de recorrer. Lo importante es que aunque yo no tenga la clasificación, el diagnóstico y pueda identificar que el niño tiene un retraso en el lenguaje o que tiene un retraso motor, es empezar la intervención temprana. Porque una intervención temprana va a dar un mejor pronóstico que una intervención tardía. Entonces muchas veces no es necesario esperar el diagnóstico para empezar a trabajar con ellos antes. Ok, ahí está la clave entonces, independiente de que yo tenga o en este camino a tener el diagnóstico de saber qué pasa, empezar con la intervención. Exacto, porque son niños que, claro, que presentan un retraso del lenguaje en comparación a otros niños. Entonces si yo ya con un fonoaudiólogo puedo detectar que hay un retraso en el lenguaje o que tiene un lenguaje no verbal alterado, empezar a trabajar esos comportamientos, esas conductas, esas características de manera temprana, aunque el diagnóstico llegue después. Ok, tú hablaste de algunos profesionales, pediatra. ¿Quién es hoy día el profesional que nos va a entregar el diagnóstico realmente de autismo y cuáles serían los profesionales que podrían apoyarnos en la intervención de... El diagnóstico tiene que hacerlo un psiquiatra infantil o neurólogo infantil. Ellos son los profesionales más capacitados. Hay muchos profesionales hoy día que están aplicando el A2.2 para apoyar el diagnóstico, pero hay que dejar súper claro también que el instrumento, el A2, no da el diagnóstico tiene que hacerlo un profesional. Y cuando ya tenemos el diagnóstico de trastorno del espectro autista o de autismo, es importante, dependiendo de las características del estudiante, apoyo de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Y ya cuando ingresan a la escolaridad, psicopedagogo, educador diferencial, que puede apoyar ahí también algunos aspectos que estén más deficientes. Perfecto. En el ámbito escolar, una de las cosas que más resalta dentro de las dificultades que tienen los docentes para trabajar con estudiantes ETA tiene que ver con las desregulaciones emocionales y que a veces dicen que son una rabieta, que son muy consentidos, le echamos un poco la culpa a lo que fue la pandemia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una rabieta, una desregulación, con lo que tú me estabas señalando acá y con ese abordaje que va a tener que enfrentarse en el fondo el profesor de aula? Bueno, primero es importante definir qué es una desregulación emocional y conductual, y es una reacción motora emocional frente a distintos desencadenantes del entorno, y es una reacción donde el mismo niño, el mismo sujeto no comprende lo que le está pasando, no comprende su estado emocional,
se le dificulta autorregularse, y para todas las personas que están alrededor, esto se observa como una situación de descontrol, que no responde a las medidas que cotidianamente un profesor puede utilizar con otro estudiante. Como por ejemplo tratar de mediar, Claro, acercarse, tratar negociar. de razonar, de reflexionar, de negociar. ¿Eso no va a servir? No, eso no va a servir. Porque tú dijiste no responde, digámoslo así tajantemente, Exacto. no Entonces, va a servir. Cuando nosotros tenemos entre una rabieta y una desregulación emocional, en una rabieta el niño está pendiente de la respuesta del adulto, porque está esperando una respuesta del adulto. Entonces está pendiente a ver si lo está mirando, a ver si está reaccionando, porque para saber si sigo o no pataleando. En cambio, en una desregulación emocional, la persona está en un descontrol, en una falta de regulación que el adulto en realidad no importa. Además que también hay otra diferencia bastante clara, que es que cuando estamos en una rabieta o en una pataleta, común de cualquier niño, cuando el niño consigue lo que quiere, esa rabieta se acabó. Sin embargo, en una desregulación emocional no es rápida la solución, no es que yo le entregue un chocolate y se solucionó el tema, o no es que le pase el juguete que quería en el supermercado. Entonces ahí también hay diferencias importantes. Las desregulaciones emocionales se producen porque el estudiante se siente sobrecargado o hay un exceso de demandas cognitivas, sensoriales, emocionales, sociales, y no sabe cómo responder a ellas. ¿Y qué hacemos para prevenir? Mira, qué bueno que me dices qué hacemos para prevenir, porque en general toda la gente pregunta qué hago cuando el niño se desregula. Y la pregunta debiese ser qué hago para prevenir que el niño se desregule. Entonces ahí es súper importante la prevención versus la intervención. Y voy a irme un poquito a la intervención para volver a la prevención, porque cuando la desregulación se presenta, ya no hay mucho que hacer. La contención es emocional para tratar de que el niño se calme un poco, pero sin negociar, sin hablarle, sin tocarlo. O puede ser una contención más bien como ambiental, en donde tengo que retirar a lo mejor cosas que son peligrosas, pero no hay mucho que hacer en la intervención más que mantener la calma. Por lo tanto, lo más importante es prevenir que se produzca una desregulación emocional. Y ahí sí tenemos varias cosas que hacer. Una de las cosas más importantes es detectar los gatillantes o los desencadenantes de una desregulación. Y como yo decía, a veces son sobrecargas emocionales, sensoriales, sociales o cognitivas incluso. Le estoy pidiendo una tarea que va más allá de lo que el niño se siente capaz de hacer. Entonces, conocer los desencadenantes. Por otro lado, conocer el perfil sensorial del estudiante, porque a veces son texturas, son alimentos, son sonidos, son colores que al niño le molestan, y eso puede provocar una desregulación. También es súper importante el contacto con la familia, porque a veces la desregulación puede ser provocada por algo que pasó en la casa el día anterior, en la mañana o una semana antes. Entonces es importante ahí con la familia mantener un contacto directo para saber, por ejemplo, si el niño durmió bien, porque el mal sueño a veces provoca las desregulaciones. O si algo pasó en la casa, alguien que viajó, por ejemplo, y que se fue de la casa, también puede provocar que el niño no llegue tranquilo al colegio. Bueno, Alejandra, y en relación a lo que estábamos conversando, ¿no es cierto?, de la prevención, ¿cómo se tienen que preparar las escuelas para poder realmente incluir, ¿no es cierto?, a los estudiantes dentro del espectro autista? Sabemos que hoy día hay un sistema de ingreso a los establecimientos que muchas veces no es tan regular como era hace unos años, lo que muchos profesores estaban acostumbrados, y por lo tanto los estudiantes también puede que ingresen a los establecimientos sin saber el colegio, ¿no es cierto?, esta condición del pequeño o la pequeña, ¿no es cierto? Claro, efectivamente hoy día por el SAE, por el sistema de admisión escolar, llegan niños con distintas condiciones o necesidades educativas especiales al colegio, a las escuelas. Pueden llegar niños que sean no verbales, por ejemplo, a un kinder, a un prekinder. Pueden llegar niños en condición del espectro autista a un sexto básico, con niveles de apoyo 1, 2, 3 distintos. Y lo importante es que la escuela esté preparada. Y yo creo que lo más importante es partir conociendo y sensibilizando a la comunidad educativa completa sobre los trastornos del espectro autista. Desde la persona que recibe al estudiante en la puerta, la persona que le entrega el almuerzo, los docentes, los inspectores, porque puede ser una palabra
la que gatille una desregulación emocional en los estudiantes. Si el señor que está en la puerta recibe al niño y le dice, uy, llegaste 2 minutos tarde, así que mañana no te dejo entrar, ese niño va a entrar desregulado al colegio. O si la persona que está en el almuerzo le dice, si no te comes toda la comida, no vuelves a la sala, ese niño se va a angustiar y se puede desregular. Entonces, el primer paso y más importante yo creo que es sensibilizar a la comunidad educativa completa sobre temas de inclusión, sobre temas de autismo, sobre temas de cómo aceptar las diferencias que son naturales en todos los seres humanos. Y después un segundo paso es ajustar, tal como señala la ley 21.545, la ley TEA, ajustar todos los procedimientos, todos los reglamentos en relación a los estudiantes con trastorno del espectro autista que están en el establecimiento. Hoy día los reglamentos de disciplina, los reglamentos de convivencia, el mismo proyecto educativo del establecimiento debe ajustarse de acuerdo a los requerimientos de la ley TEA. ¿Esto antes de la ley no estaba? ¿Estas son implicancias entonces de la ley? Que Sí, los colegios... la ley TEA hoy día demanda a todos los establecimientos particulares y públicos a tener a varias cosas. Mira, la verdad es que en la ley hay 4 artículos que tienen que ver con educación. Y uno de esos artículos, que es el artículo 18, demanda a que los colegios ajusten todos sus reglamentos, sus procedimientos, y dentro de eso también a elaborar protocolos DEC, o protocolos de desregulación emocional y conductual, que determine quiénes son los responsables y cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los personajes dentro de la escuela cuando se producen situaciones de desregulación emocional. Y además, posterior a la ley, digamos, salió el ordinario 586, que también demanda que los colegios hagan los PAEC, los planes de acompañamiento emocional y conductual, que son individuales para los estudiantes dentro del espectro autista y que le permitan a los docentes, a las personas que están cercanas al estudiante, conocer sus características, cuáles son los gatillantes, cuáles son los medios de contención que la familia también aprueba para las situaciones de desregulación de su pupilo, de su hijo. ¿Esto involucra a los colegios que tienen y no tienen pie? Involucra a todos los establecimientos educacionales, públicos y privados. Ok, perfecto. Alejandra, ¿cómo el autismo afecta o no afecta el aprendizaje? ¿Se ve inmiscuido el aprendizaje cuando tenemos un estudiante que presenta...? Bueno, las características del autismo, como señalaba al principio, pueden ir desde algo muy leve, que casi no se nota, ¿sí?, hasta algo muy significativo. Y esas características, claro, podrían a veces favorecer el aprendizaje, pero también hay algunas características que podrían dificultar el aprendizaje. Si yo quiero desdramatizar el autismo y hablar de manera positiva de él, hay características que favorecen el aprendizaje. Tienen muy buena memoria, son muy meticulosos, son prolijos, son niños que se ajustan a las normas establecidas, al cumplimiento de las normas, son puntuales los horarios. Esas cosas podrían favorecer, son buenos para los juegos de encaje, de puzzle, de buscar diferencia, identifican detalles mucho mejor que cualquier otra persona. Se fijan mucho en los detalles de las cosas, entonces para buscar faltas de ortografía en un texto, por ejemplo, son los primeros en darse cuenta de eso. Pero también hay características que pudieran presentarse o no que podrían dificultar el aprendizaje, como el apego a las rutinas, la inflexibilidad que tienen a los cambios en la rutina, el tema de las dificultades que presentan a nivel de funciones ejecutivas, les cuesta organizarse, les cuesta planificar, les cuesta priorizar, les cuesta elaborar un paso a paso para llevar a cabo una tarea. También el procesamiento de la información a veces es más lento. Entonces hay características que hay que respetar, pero la tarea ahí del docente es diversificar, es ajustar el currículum a las características de todos los estudiantes que tienen su sala de clase. Perfecto. Alejandra, y entonces, ¿es necesario hacer adecuaciones curriculares, por ejemplo, a los objetivos? A ver, si nosotros nos vamos a lo que dice el decreto 83, el último paso, la última decisión que yo voy a tomar es hacer adecuaciones curriculares a los objetivos. Porque antes de eso, nosotros deberíamos hacer adecuaciones de acceso y diversificación en el aula. Hay muchas medidas que se toman de manera individual con estudiantes,
con distintas necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, que en realidad deberían transformarse en una diversificación en el aula. El ponerle imágenes a los textos, el dividir los textos en tareas o en párrafos más cortos, el no entregar una guía con 14 problemas de matemáticas, sino que cortar y entregar de a 2. Esas son medidas que uno podría tomar con todos los estudiantes dentro de la sala de clase y diversificar en vez de estar haciendo adecuaciones curriculares. Ahora, si yo diversifico, igual puede haber estudiantes que se escapan, que tienen una diferencia mayor con el resto de sus compañeros y podríamos pensar en hacer adecuaciones de acceso. Y una cosa es súper importante, el autismo es una dificultad, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta el comportamiento, la conducta, las emociones, la comunicación, pero no de por sí lleva una deficiencia intelectual o cognitiva. Entonces, si nosotros tenemos una persona autista que no tiene una discapacidad intelectual asociada, con adecuaciones de acceso, ese niño podría progresar en el currículum. Pero si esa persona autista además tiene una discapacidad intelectual o un déficit cognitivo asociado, sí podríamos pensar en hacer adecuaciones a los objetivos, pero por la discapacidad intelectual, no por el autismo. Perfecto. ¿Cómo se manifiesta eso en el aprendizaje? ¿Hay un retraso más lento? Perdón, un aprendizaje más lento, quiero decir. ¿Se va a ver afectado con sus compañeros? ¿Cómo podría observarlo un profesor y tomar ese tipo de determinaciones? Bueno, si estamos hablando de trastornos del espectro autista, ya en este espectro tenemos niños verbales, no verbales, que aprenden a leer, que no aprenden a leer, que avanzan al mismo ritmo de sus compañeros y otros que no avanzan al mismo ritmo de sus compañeros. Tenemos una diversidad de características impresionante. Entonces, el docente tiene que partir siempre por diversificar, siempre por buscar excluir o segregar lo menos posible a los estudiantes y que participen de las mismas actividades de clase, con algunas medidas que tienen que ver con eliminación o reducción de barreras del lenguaje, por lo tanto no tanto texto y a lo mejor alternativas al texto, ponerle imágenes, segmentar, poner títulos, subtítulos, viñetas, poner un organizador gráfico que le permita al estudiante conocer cómo está estructurada la información. Si estamos hablando de estudiantes dentro del espectro autista, poder dar alternativas de materiales, por ejemplo, apoyos visuales en las pruebas, mantener estables las rutinas, el ambiente organizado, pero todas esas cosas que yo he dicho ahora podrían darse con el curso completo. Entonces, es súper importante diferenciar entre una diversificación y una adecuación, porque pueden ser las mismas estrategias, pero la doy como opción para todo el alumnado, para todos los estudiantes de un curso, o tienen nombre y apellido porque van dirigidas a un estudiante. Entonces, el docente siempre debiese partir por diversificar. Si a pesar de haber hecho diversificación hay niños que no progresan al mismo ritmo que sus compañeros, vamos a solicitar una evaluación psicopedagógica. Y esa evaluación psicopedagógica tiene que ser muy detallada, porque yo necesito conocer el nivel de competencia de mi estudiante, cómo aprende, cuál es su nivel de competencia en lectura, en matemática, cómo procesa la información, etc. Y ahí recién se van a tomar decisiones sobre adecuaciones de acceso que van a ser para él, a lo mejor alguna adecuación en los horarios, en los tiempos, en la silla, en la mesa, en las evaluaciones. Y pasado un tiempo, 1, 2, 3 meses, no sé cuánto, porque no hay una regla para eso, si el docente se da cuenta que sigue sin progresar o que la brecha, la distancia es significativa en relación a sus compañeros, vamos a pensar recién en hacer adecuaciones a los objetivos. Y ahí lo importante, y creo yo que es súper necesario que todos los docentes conozcan, son las progresiones de aprendizaje en espiral. Porque las progresiones de aprendizaje en espiral son una herramienta que nos permite que todos los estudiantes estén en el mismo espacio físico, aprendiendo y participando de la misma clase, pero con distintos niveles de competencia, con distintos niveles de desafío. Pero estamos todos en multiplicaciones o estamos todos en ciencias naturales viendo, no sé, cómo localizarse en el entorno, etcétera. Perfecto. Se habla mucho con el tema de la ley TEA, que hemos hablado harto en este episodio, sobre todo lo que tiene que ver con rincones de la calma,
espacios seguros, espacios tranquilos. ¿Qué nos podrías comentar tú en relación a eso? ¿Es necesario tenerlo? ¿Dónde tenerlo? ¿Lo tengo que tener en la sala? ¿Cómo llevarlo a lo mejor a algún...? Bueno, ahí hay varias opciones. Ahora, lo que dice la ley, lo que dicen los protocolos de EC es que hay que tener salas de regulación en los colegios, ¿ya? Una sala de regulación que tenga puff, que tenga cojines, que tenga objetos sensoriales, instrumentos musicales, objetos de apego del estudiante, etcétera. Pero la realidad es que no en todos los colegios podemos tener una sala de regulación. Entonces también es posible dentro de la sala de clase tener un rincón de la calma. Y ese rincón de la calma puede ser una esquina donde, como yo decía, tengamos una alfombra, un puff, instrumentos musicales no, porque distraerían al resto de los estudiantes, pero sí botellas sensoriales, estas botellas como con papelitos que uno, como esas lámparas que no suenan y que uno puede ver, mandalas para pintar, olores, cosas así. Yo una vez en un colegio vi que no había un rincón de la calma porque no había espacio en una sala con 45 niños, pero el rincón de la calma era la mesa de la profesora, que tenía un mantel que llegaba hasta el suelo, y debajo de la mesa este niño se desregulaba cada vez que volvía del recreo y llegaba directo a meterse debajo de la mesa de la profesora. Ahí le tenían un cojín, ahí le tenían su peluche, su muñeco de apego. Y luego de unos minutos que el niño volvía a la calma, lograba regularse, empezaba a asomarse del mantel de la profesora y volvía a su sala de clase. Volvía a su asiento, digamos. También hay otras alternativas que lo he visto también en colegios, que es el kit de la calma, que es una cajita que el niño se lleva a su puesto, se lleva a su mesa. Y en esa cajita tiene fidget, estos juguetitos que mueven interruptores, mueven cositas, tienen squishy, que son estas cositas para apretar, o algunas otras cosas como mandalas para pintar, o cosas que al niño le agradan y lo hacen volver a la calma. Entonces tenemos opciones, tenemos sala de regulación, rincón de la calma, kit de la calma, botiquín de las emociones, que también es algo que se utiliza, que el botiquín de las emociones tiene distintos elementos, como por ejemplo parche curita, pero el parche curita es para el miedo, para para la rabia, para la pena. Entonces la idea es que tú le preguntes al niño, ¿qué te pasa? Son niños que ya se puede conversar con ellos. Tengo pena, ok, ¿y dónde sientes esa pena? No, la pena la siento aquí, ¿cierto? Porque se hace un nudo en la garganta. Entonces mira, yo tengo un parche curita que es especial para la pena y te lo voy a poner aquí. Entonces, ese tipo de cosas, o spray spray anti ruidos, spray anti recreo, spray anti profesor de no sé qué, que podría entonces también uno echar en el ambiente para que el niño se sienta más seguro. Entonces son recursos que uno tiene que ver si se acomodan o no a las características del estudiante, porque no hay una receta única, no hay una receta mágica claramente, hay que buscar de acuerdo a las características de cada estudiante, ¿qué podría servir? Súper. Alejandra, desde lo que tú has visto ya para ir cerrando, hemos hablado como harto del autismo, siento yo como dentro de los primeros años de escolaridad. ¿Qué pasa cuando ya nos vamos acercando a la enseñanza media o cuáles podrían ser las expectativas, digamos, como en el ámbito de la educación superior, a lo mejor de las personas autistas? Mira, la verdad es que en enseñanza media tenemos dos tipos de estudiantes. Un autista, un estudiante autista que sí sigue los contenidos al igual que sus compañeros y que solo requiere ajustes en relación a lo emocional, a lo conductual, a lo mejor algunas cosas en comprensión lectora por las inferencias, pero que en realidad no, desde lo académico no presenta tantas dificultades. Y el otro estudiante autista que sí tiene una brecha importante con sus compañeros. Y ahí yo insisto en las adecuaciones a los objetivos, donde tampoco tenemos que tenerle miedo a la eliminación de objetivos. Conversé el otro día con una agrupación de padres de niños autistas. Y estos padres me decían, nuestra prioridad es que los niños socialicen en la escuela. Y en segundo lugar, que aprendan. Ahora, por eso hay que diferenciar el niño que tiene solo dificultades a nivel emocional, conductual, de autorregulación, pero que cognitivamente está muy bien y sigue el ritmo de sus compañeros, de los estudiantes que a lo mejor presentan una condición cognitiva asociada
y que más importante que el aprendizaje para las familias puede ser que socialicen y que continúen la trayectoria con sus compañeros. Entonces, quizás es más importante que siga con sus compañeros desde primero básico hasta cuarto medio, no aprendiendo quizás todo. Entonces, también hay que priorizar ahí qué objetivos son relevantes para su futuro. Y hay cosas dentro del currículum que en realidad para un niño que no va a ir a la universidad, que no va a estudiar una carrera, son poco relevantes. Sí es importante que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que aprenda a sumar, que aprenda a restar, que aprenda a resolver problemas. Pero la verdad es que las causas de la Guerra Fría pueden ser poco importantes. Ahora, en educación superior, hoy día hay varias universidades, institutos profesionales que tienen programas inclusivos. La misma PAES hoy día tiene algunas medidas inclusivas que uno puede solicitar. Se puede pedir que la sala tenga menos estudiantes, que dé la PAES en una sala con menos estudiantes, que haya un tutor, que se le dé más tiempo, que pueda acudir con un objeto de apego que puede ser una figurita para apretar porque se pone nervioso. Claro, porque lo que le pedían a todos, bueno, nosotros también que pasamos por ese proceso era llevar un lápiz grafito y nada más. Un lápiz grafito de tal marca y una goma de tal marca. Y tu carnet de identidad. Yo me acuerdo que no veían en el metro a los niños con la bolsita de... Hoy día las personas con necesidades educativas especiales pueden solicitar ciertos ajustes a la PAES, que puede ser más tiempo, que puede ser, como yo te decía, una sala con menos estudiantes, que puede ser asistir y llevar un interruptor, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos ciertos ajustes que son más inclusivos. Ahora, cuando ya las personas están estudiando las carreras, yo la verdad es que he visto que se hacen ajustes razonables, porque hablamos de adecuaciones curriculares cuando hablamos de colegio, pero en las universidades se habla más de ajustes razonables que tienen que ver con el acceso, con la eliminación de barreras, porque las universidades tienen que cumplir con un perfil profesional, de las universidades tiene que egresar un médico con competencias, tiene que egresar un arquitecto, entonces más bien se hacen ajustes razonables en relación al acceso, más que a los contenidos o a los objetivos, porque tienen que cumplir con ese perfil profesional. Perfecto, entonces tenemos ahí también expectativas, como tú decías, para ir desdramatizando esto, para darle también a las familias, ¿no es cierto?, que se están enfrentando a este proceso, ¿cierto?, también una... Sí, y yo conozco adultos autistas que estudian informática, que estudian veterinaria, que estudian distintas carreras, y también otros que trabajan en servicios técnicos, en talleres de automotrices y en distintos rubros, en el cine también. Así que, como hablábamos en un principio, hay que desdramatizar el tema del autismo, porque son personas felices. Si el ambiente es seguro, si el ambiente es tranquilo, si el ambiente es ordenado, si no le cambio las rutinas, son personas que pueden ser felices. Alejandra, para ir cerrando todo esto que hemos venido conversando, que ha estado súper interesante, quisiera pedirte que cerremos este tema con alguna recomendación que le podamos entregar a los profesores. Digo a los profesores y no a los educadores diferenciales porque siento que el educador diferencial o el psicopedagogo que trabaja con el estudiante lo conoce un poquito más, quizás tiene otra perspectiva, pero el profesor de aula de repente, el que hoy día se ve más abrumado, está más complicado, incluso profesores que a lo mejor son de asignatura y ven menos al estudiante. ¿Qué le podemos recomendar a esos dos? Hay dos cosas importantes. Uno es conocer al estudiante, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lo enfurece, lo que hace bien, lo que le cuesta hacer, y generar un vínculo entre el docente y ese niño, ese estudiante. Y por otro lado también apoyarse en los profesionales del área de educación especial, porque el docente de aula es experto en la disciplina y sabe de currículum y lo sabe mejor que nosotros los que venimos desde la educación especial. Pero el educador diferencial, el psicopedagogo, conoce de las distintas necesidades educativas especiales, conoce sobre diversificación, sobre adecuación. Entonces, esa es la dupla perfecta. Entonces, es súper importante el trabajo colaborativo y la codocencia en las escuelas, porque solos, ni los educadores diferenciales, ni los docentes de aula, vamos a llevar bien este camino. Tiene que ser en esta dupla perfecta el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo en aula. Buenísimo. Alejandra, te queremos agradecer por todo este tiempo de conversación, ha estado súper interesante, esperamos que les sirva
a todos los profesionales que pueden mirar este podcast, a los profesores, así que los invitamos a que compartan el contenido, a que lo comenten y a que nos cuenten también qué otras cosas les gustaría que sigamos profundizando. Gracias, Alejandra. Gracias a ti.